La geografía es un amo frío e indiferente. No le importan las ideologías y no tiene paciencia para la ibris de los imperios. Miren un mapa del Golfo Pérsico. Sigan la línea costera de Omán mientras se extiende como un dedo hacia los acantilados escarpados de Irán. Entre ellos se encuentra una franja de agua de apenas 21 millas náuticas de ancho en su punto más estrecho. Este es el Estrecho de Hormuz. Durante medio siglo se ha descrito como la yugular global. Hoy, en marzo de 2026, esa vena ha sido seccionada. El silencio en el Golfo en este momento es el sonido más fuerte de la historia humana. Hace 4 semanas, esta vía navegable era el punto de tránsito más concurrido del planeta. Millones de barriles de crudo, gas natural licuado y mercancías de alto valor pulsaban por aquí cada hora. ¿Ahora? Nada. Las transmisiones satelitales muestran un vacío azul inquietante, sin petroleros, sin estelas, solo las siluetas grises de la séptima flota y la presencia invisible y letal de las flotillas fantasma de la Guardia Revolucionaria. El 28 de febrero de 2026, cuando los primeros misiles hipersónicos conjuntos de Estados Unidos e Israel impactaron los centros de mando y control en Teherán, el mundo vitoreó el fin de un régimen. Lo llamamos Operación Epic Fury. Hablamos de liberación y del amanecer de un nuevo Medio Oriente. Pero mientras el humo se disipaba sobre las ruinas del Beit er-Rahbari, una oscuridad diferente descendía sobre el agua. Estados Unidos e Israel no solo lanzaron una guerra, caminaron directamente a una trampa que ha sido meticulosamente preparada desde 1979. Una trampa diseñada para asegurar que si el régimen de Teherán caía, se llevaría la economía global a la tumba con él. Para entender por qué lo arriesgamos todo, tenemos que mirar las matemáticas. Y las matemáticas, como resulta, son aterradoras. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la Casa Blanca y el Kiryat decidieron que febrero de 2026 era el momento de apretar el gatillo? Para un analista, la respuesta no se encontraba en un solo evento, sino en la convergencia de 3 líneas temporales críticas. Lo llamamos el triple umbral. El primer umbral fue interno. Para enero de 2026, Irán era una olla a presión sin válvula. Las protestas de la generación Z que habían comenzado años antes habían evolucionado hacia una insurgencia sofisticada y clandestina. El rial iraní efectivamente había dejado de existir como moneda funcional. Por primera vez desde la revolución, la Guardia Revolucionaria enfrentaba deserciones masivas. La inteligencia era clara, el régimen era frágil. Era un jarrón de porcelana sostenido solo por el miedo. Si alguna vez ibas a golpear, tenías que hacerlo mientras los cimientos se agrietaban desde dentro. El segundo umbral fue la ruptura nuclear. Nuestra inteligencia de señales indicaba que para la primavera de 2026, las instalaciones de enriquecimiento en Fordow tendrían suficiente uranio de grado armamentístico al 90% para 6 ojivas. La ventana para un conflicto no nuclear se estaba cerrando. Para mayo, Irán habría tenido un paraguas nuclear. Estados Unidos e Israel calcularon que una guerra convencional en febrero era mejor que un enfrentamiento nuclear en junio. El tercer umbral fue la estrategia de decapitación. La operación Epic Fury no fue una invasión tradicional, fue un ataque quirúrgico dirigido al cerebro. La noche del 28 de febrero no atacamos al ejército regular, atacamos a los que tomaban las decisiones. Los ataques que eliminaron al círculo íntimo del líder supremo y al alto mando de la Fuerza Quds tenían como objetivo crear un vacío de poder tan vasto que el Estado simplemente dejaría de funcionar. Pensamos que al romper el cerebro, paralizaríamos los miembros. Estábamos equivocados. En la doctrina de defensa en mosaico de la Guardia Revolucionaria no hay un centro central. Cada célula está programada para actuar de forma independiente si el centro se apaga, y su directiva principal, su protocolo final, nunca fue la defensa de Teherán, fue el cierre de la puerta. Estados Unidos e Israel actuaron bajo la creencia de que un régimen bajo tanta presión interna elegiría la supervivencia sobre el suicidio.
Subestimamos el compromiso teológico con el escenario del fin de los días. Pensamos que estaban jugando al ajedrez, estaban jugando a Sansón en el templo, derribando los pilares sobre todos. Aquí es donde la trampa se convierte en realidad. Este es el núcleo de la crisis de 2026. En términos militares convencionales, la armada iraní es un chiste. No tienen portaaviones, ni destructores Aegis, ni bombarderos furtivos. En el papel, la Marina de los Estados Unidos debería ser dueña del Golfo Pérsico en 48 horas. Pero ya no estamos luchando una guerra de papel. Estamos luchando una guerra de 100-1. Esta es la matemática de la pesadilla asimétrica. Consideren el dron Shahed 136. Está construido con componentes comerciales, motores de cortacésped, chips GPS civiles y alas de fibra de carbono. Cada uno cuesta unos $20,000. Ahora consideren el misil RIM-162 Evolved Sea Sparrow, utilizado por la Marina de los Estados Unidos para interceptarlo. Cada interceptor cuesta más de $2 millones. Durante el enjambre del estrecho, el 12 de marzo, la Guardia Revolucionaria lanzó 400 drones en una sola oleada. La Marina de los Estados Unidos interceptó el 98% de ellos. En términos militares, eso es una victoria táctica impresionante. En términos económicos, fue una derrota catastrófica. Gastamos casi $1,000 millones en municiones para detener $8 millones en plástico y motores de cortacésped. La Guardia Revolucionaria no necesita hundir un portaaviones, solo necesitan hacer que sea demasiado caro permanecer en el agua. Pero los drones son solo la superficie de la trampa. Debajo de la línea de flotación se encuentra el verdadero asesino silencioso. La Guardia Revolucionaria ha desplegado miles de minas inteligentes, sensores sofisticados que habitan en el fondo que pueden distinguir entre la firma acústica de un petrolero civil y una fragata militar. No flotan, se asientan en el lodo, invisibles para el sonar tradicional, esperando la resonancia magnética específica de un casco estadounidense. El estrecho de Hormuz es ahora el cuerpo de agua más densamente minado en la historia de la humanidad. Limpiarlo tomaría años. Transitarlo es una apuesta con un 50% de probabilidad de pérdida total. Es por eso que el tráfico marítimo ha caído un 97%. Las compañías de seguros, los verdaderos guardianes del comercio global, simplemente han dejado de emitir pólizas para el Golfo. Puedes tener la marina más poderosa del mundo, pero si el Lloyd's de Londres dice no, la economía global se detiene. Y luego está la lluvia negra. Cuando Estados Unidos atacó los depósitos de combustible y las refinerías cerca de Bandar Abbas, el objetivo era privar de combustible a la Guardia Revolucionaria. En cambio, creó un apocalipsis ambiental. Millones de galones de crudo ardiendo han cubierto la superficie del estrecho. Las plantas desalinizadoras en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar, que proporcionan el 90% del agua potable para millones de personas, están siendo obstruidas con lodo tóxico. La trampa no se trataba solo de represalias militares. Se trataba de convertir la geografía misma de la región en un arma de sufrimiento masivo. Al atacar al régimen, desencadenamos una secuencia de eventos que hizo que toda la región fuera inhabitable para las mismas personas que afirmábamos estar liberando. El reloj está avanzando, y cada segundo suena como el pitido digital de una sala de operaciones de alta frecuencia. En el mundo de la geopolítica, a menudo hablamos de esferas de influencia. En el mundo de la realidad, hablamos de el reloj energético. A partir de esta mañana, el crudo Brent cotiza a $300 el barril. Se ha triplicado en 30 días. Esto no es solo un aumento de precio. Este es un choque sistémico que actualmente está deconstruyendo el orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial en tiempo real. Piensen en el efecto dominó. La cadena de suministro de alimentos global depende totalmente del diésel. Cuando el combustible se triplica, el costo de mover grano desde el medio oeste de Estados Unidos a los puertos de África y Asia se triplica. No solo estamos viendo gasolina cara en California,
Estamos viendo una hambruna en el sur global que empequeñecerá cualquier cosa vista en el siglo XX. Y luego está el cambio del eje. Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial porque era la moneda del petróleo. Al arriesgar el estrecho de Hormuz, Estados Unidos ha entregado inadvertidamente las llaves del futuro a las potencias terrestres. Mientras el Golfo está cerrado, Rusia está acelerando la construcción del oleoducto Poder de Siberia 3. China está invirtiendo millones en el corredor central a través de Asia Central. Cada día que el estrecho sigue siendo una zona prohibida, la hegemonía marítima de Occidente se erosiona. El mundo está aprendiendo a vivir sin el Golfo Pérsico y al hacerlo, está aprendiendo a vivir sin los Estados Unidos. Vemos la trampa claramente. Estados Unidos e Israel querían terminar con el régimen para asegurar el futuro. Pero el final del juego del régimen era asegurar que si ellos no tenían un futuro, Occidente tampoco. Los analistas en el sótano del Pentágono advirtieron sobre esto en los Juegos de Guerra de 2025. Lo llamaron el umbral pírrico, el punto en el que el costo de la victoria excede el valor del premio. Cruzamos ese umbral el 28 de febrero. Eliminamos al líder supremo, desmantelamos la estructura de mando de la Guardia Revolucionaria, ganamos la batalla por Teherán. Pero estamos perdiendo la batalla por la civilización. Entonces, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Fue un error de cálculo o un sacrificio a sangre fría? Si les preguntan a los estrategas en Washington, les dirán que un Irán con armas nucleares era una amenaza existencial que justificaba cualquier costo. Les dirán que el colapso de la economía global es un ajuste temporal en el camino hacia un mundo más estable. Pero si miran las calles del mundo hoy, las fábricas a oscuras en Europa, las revueltas por comida en el Cairo, los puertos vacíos en Shanghái, la respuesta se siente diferente. La trampa del estrecho de Hormuz nunca se trató de prevenir una guerra. Se trató de asegurar que la guerra no tuviera ganador. El régimen en Irán sabía que no podía vencer al ejército de los Estados Unidos, así que decidió vencer a la economía de los Estados Unidos. Utilizaron 21 millas de agua para tomar como rehenes a 8.000 millones de personas. A medida que nos adentramos más en 2026, el silencio en el Golfo persiste. La furia épica ha pasado, pero la realidad fría y dura de las secuelas apenas comienza a asentarse. Hemos cambiado el régimen. Hemos terminado con la era de la República Islámica. Pero en el proceso, es posible que hayamos terminado también con la era de la dominancia económica occidental. La puerta está cerrada, y nadie sabe quién tiene la llave. La pregunta ahora no es si podemos ganar la guerra en Irán. La pregunta es, ¿podemos sobrevivir a la victoria? Cuéntame en los comentarios. ¿Valía la pena un Irán democrático a cambio de una crisis del petróleo de $300 por barril? ¿Valió la pena la apuesta de Epic Fury? ¿O acabamos de firmar nuestra propia sentencia de muerte económica? Este es el fin del principio. La historia está observando.